puede llegar a contagiar a 3 personas. ¿Qué quiero decir? Si me contagio de virus incisional respiratorio, este virus que no es nuevo, ¿sí? Es un virus que podemos llevar a casa y contagiar a nuestro núcleo familiar. Por ejemplo, tener un bebito con bronquiolitis por virus incisional respiratorio que contagia a ese abuelo que lo cuida, o al revés. Por eso es importante, como decís, estar atentos. Es un virus que no va a dar síntomas muy distintos a los de cualquier gripe, ¿sí? La verdad que solo por los síntomas es indistinguible, porque el paciente puede tener, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, congestión nasal. No es un virus que dé tanta fiebre, pero siempre que aparezcan esos síntomas es importante consultar rápidamente a la guardia, al médico de cabecera, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar complicaciones. ¿Por qué? Porque los pacientes, sobre todo, como decíamos al principio, adultos mayores y aquellos que tienen estas enfermedades de base, respiratorias o cardiovasculares, son los pacientes que tienen riesgo de complicaciones. Por ejemplo, la neumonía, ¿sí? O bien un paciente que tiene asma o EPOC puede exacerbarse, reagudizarse de esa enfermedad de base. O un paciente que ya tiene factores de riesgo cardiovascular puede llegar a infartarse o presentar una ACV por estar cursando esa infección respiratoria. Entonces, es importante concientizar por esto. Tener justamente o los cuidados necesarios, uno por ahí puede estar produciendo un mal mayor en un adulto o en alguien que es propenso justamente a manifestarlo de otra manera, porque esto puede determinar, bueno, en la muerte de una persona. Así es. A ver, la mayoría de los síntomas, como te decía, estos síntomas de tipo gripal, van a durar alrededor de 1 a 2 semanas. Y en la mayoría de los casos, la infección se resuelve cuando el paciente es sano. Pero ahora, un Bien. paciente añoso o un paciente con estas enfermedades de base que mencionábamos, bueno, son los que tienen más riesgo de complicarse. Por eso es importante tomar medidas de prevención, ¿sí? Todo lo que es lavado de manos con agua y jabón, ventilar bien los ambientes, cubrirnos la nariz y la boca cuando vamos a estornudar, ¿sí? Bien. O toser, cubrirnos con el codo. Y obviamente cuando estamos nosotros cursando un cuadro de tipo infeccioso, respiratorio, evitar exponer a los más bebitos y a los adultos mayores y tratar de evitar el contacto con ellos para no perjudicarlos. ¿Cómo se trata esta afección? Mira, te cuento que este virus no tiene un tratamiento específico. Entonces, el tratamiento que uno hace se llama de soporte. ¿Qué hago? Controlo los síntomas. Si tiene fiebre, le bajo la fiebre, que haga reposo, que tome mucho líquido. Y obviamente, en cuanto aparezcan síntomas, siempre consultar al médico para evitar las complicaciones, ¿sí? Pero no hay un tratamiento específico. Por eso es importante concientizar sobre qué podemos hacer, que al día de hoy por lo menos es prevención, ¿sí? Entonces existen vacunas para esto, para poder evitar directamente la enfermedad. Me va marcando, es algo que tenemos que tener bien en cuenta. A ver, y con esto no alarmar, no generar, me parece, no generar esa histeria o esa desesperación. No, mira un poquito de moco el bebé, vamos por favor, porque también se produce eso en la mala información, me parece. Seguro, y en eso es importante usar este espacio para concientizar, para educar a la población, no para generar miedo, todo lo contrario. A ver, es una enfermedad que si bien no tiene tratamiento, si uno identifica síntomas respiratorios rápidamente, es consultar con el médico para evitar justamente llegar a tener complicaciones, ¿sí? Pero por eso es importante mantener los esquemas de vacunación al día para todas las vacunas, para eso existen vacunas para todas las etapas de la vida que nos ayudan a prevenir directamente este tipo de enfermedades. En los centros de salud se trabaja también fuertemente en esto, tanto públicos, privados, ¿cómo se articula en ese caso? Sí, te cuento que existe lo que es estrategia de prevención materna para virus incisional respiratorio que está en calendario solamente para las mamás embarazadas para que generen anticuerpos o defensas y protejan ese bebé por nacer y lo cuiden en esos primeros meses de vida.
Ahora bien, por fuera de calendario, en el ámbito privado existen vacunas para poder prevenir la infección en los adultos mayores a partir de los 60 años, que justamente es la población de más riesgo, mucho mayor que lo que pasa en lactantes incluso. Me llama la atención. Mucho, bueno, venimos de una pandemia, una situación para nada agradable a nivel mundial. Nos afectó muchísimo en cuanto al país. Hubieron regiones más afectadas que otras. Eh, ¿Cómo no, o qué notan ustedes al ser, bueno, al llevar adelante, bueno, me imagino los mapeos y todo el análisis que se hace con respecto a esto, luego de la pandemia, esto se... Buenísimas las preguntas. Mira, te cuento que este virus, a ver, no presenta lo que se llama un patrón estacional, o sea, no circula solo en el invierno, ¿sí? Es un virus que circula a partir de abril y que lo vemos normalmente hasta agosto, septiembre, octubre. ¿Qué pasó durante la pandemia? En la pandemia, año 2020, solo circulaba COVID y con las medidas de aislamiento que tuvimos, el resto de los virus no circularon prácticamente. Bien, Cuando volvimos a la vida natural, a la vida normal nuevamente, volvieron a circular esos virus, pero todavía muy desordenados. Es decir, que no circula solamente virus de la gripe o virus sincicial respiratorio en el invierno y vemos casos en el verano. Por bien. eso es importante estar protegidos todo el año. ¿Sí? Al día de hoy, de hecho, sigue circulando virus sincicial respiratorio, aunque el clima empiece a mejorar, sigue circulando. Con respecto a lo que son las vacunas, entendemos perfectamente que el tema del COVID trajo lo bueno y lo malo. Lo Exacto. bueno de poner sobre la mesa la importancia de las vacunas, vacunas que queramos o no, realmente salvaron vidas porque la gente se moría de COVID y los que Sí, estuvimos ahí en primera línea y sí. sopando gente Los y viendo verdaderos pacientes héroes en todo esto. Siempre lo eh, digo. realmente fue una diferencia notoria lo que sucedió antes y después de las vacunas, ¿sí? Vacunas que Bien, salieron en un periodo de emergencia, que se hicieron rapidísimo, pero sí. que ayudaron a salvar millones de vidas. Por lo cual, eso fue muy bueno de poner el tema en agenda y que la gente empiece a entender algunos términos, hablar de eficacia, de efectividad, temas que quizás solo manejábamos los infectólogos hasta ahí. Claro. Obviamente, algunas barreras, como es la fatiga vacinal, decimos nosotros, de, bueno, ¿cuántas vacunas? Uno es como que se cansa. Sí, Quiero sí. decir a partir de esto que en Argentina contamos con uno de los calendarios nacionales de vacunación más completos, más robustos del mundo, ¿sí? Y eso es muy Bien. importante. Entonces, hay vacunas para todas las etapas de la vida y por eso es importante tener los esquemas al día. No hay que desistir en cuanto a vacunación, porque también se hablaron muchísimas cosas, pero los resultados están. Ustedes tienen los mapeos, los análisis, los resultados, ustedes lo han visto cara a cara y pueden determinar con respecto a esto la efectividad de los tratamientos, así como iban surgiendo, se iban aplicando y bueno, como ustedes Así lo es, han visto sondeado. sí, y con respecto a esto, sí contarte que a pesar de un calendario nacional tan robusto y las vacunas que están por fuera de calendario para todas las etapas, las coberturas de vacunación siguen siendo bajas. Entonces es importante Ah, mira, concientizar, consultar con el médico de cabecera y entender, bueno, para cada paciente qué riesgo tiene. Entendamos también que cuando dejamos de vacunarnos, las enfermedades que ya estaban erradicadas vuelven. Las vacunas son solidarias, entonces no nos vacunamos solo por nosotros, bien. también por el resto de la población susceptible, ¿no? Claro, porque eso también hay que entenderlo, no hacerlo o no es solamente un beneficio personal, sino también comunitario, ni hablar en cuanto al entorno familiar y demás. Pero lo importante es destacar que están trabajando, que se está trabajando activamente en nuestro país, que permanentemente están llevando adelante este tipo de investigaciones y de tareas para concientizarnos y es ahí donde tenemos que poner la lupa bueno, y todos los sentidos atentos. Así es, y importante conocer estas estrategias de prevención, ¿sí? Que van a mantener nuestros esquemas de vacuna al día,
no solo para protegernos a nosotros, como dijimos, también proteger a nuestra comunidad, evitar complicaciones, hospitalizaciones. Así que siempre que aparezcan síntomas, no automedicarnos y consultar rápidamente con nuestro médico. Muchas gracias, doctora. En la semana del virus sincicial, perdón, recién lo pronuncié muy mal, pido disculpas, No hay se me mezclaron problema. las letras. La importancia de tener en cuenta la responsabilidad comunitaria y estar alerta en cuanto a las recomendaciones de los profesionales. Gracias, doctora Miriam Chakov, médica infectóloga, pediatra y asesora médica en vacunas. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Buenas tardes.